Hola, buenas tardes. En el marco de la exposición Cándida Hofer en México, les damos la bienvenida a la conferencia Miradas Artísticas Extranjeras sobre México de los artistas viajeros a Cándida Hofer y damos la bienvenida a la doctora Laurence Le Bouillet. Ella es licenciada en la enseñanza de letras, maestra en artes plásticas y maestra en filosofía. Profesora titular de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla y actual directora académica del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la misma universidad. Enseña teoría e historia del arte. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Estética. Ha realizado programas de televisión sobre pintura mural en los establecimientos religiosos del siglo XVI en el altiplano mexicano y sobre arte novohispano de los siglos XVII y XVIII. Sus últimos textos publicados son Música de castas en la Nueva España de los siglos XVII y XVIII, Arte de la Tierra en Talavera Santa Catarina y Cómo deshacerse de una subjetividad estética maquínica. Pues sin más preámbulo, damos la bienvenida nuevamente a la doctora Laurence. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ustedes por venir a disfrutar de esta conferencia y comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias Silvia. Muchas gracias por la invitación, a desarrollar estas ideas que en parte tienen que ver con la problemática de los artistas viajeros, pero en parte también tiene que ver directamente con las aportaciones que los artistas alemanes, fotógrafos, también pintores han aportado a la construcción de lo que vulgarmente llamamos los tipos mexicanos y que se asocian directamente a lo que sería la creación de un determinado imaginario simbólico sobre México. Yo he dividido esta plática en dos partes, una parte que tiene que ver con generalidades sobre artistas viajeros, ese, concepto que fue ideado por los historiadores del arte hace algunas décadas para estar agrupando los trabajos de algunas personas que no eran forzosamente artistas profesionales, pero que vinieron a México aprovechando la apertura de las fronteras después de la independencia del país, y que permitieron introducir diferentes técnicas como la acuarela, la fotografía, la litografía, entre otras, que fueron también pioneros en la aprehensión de diferentes tipos mexicanos, tipos que a su vez repitieron posteriormente artistas mexicanos, como lo vamos a estar viendo aquí. Y en una segunda parte, yo me centré directamente sobre el caso de algunos artistas viajeros alemanes, tres en particular, dos litógrafos, pintores y un fotógrafo que sería la antecámara directa del trabajo de Cándida Hofer, que es Hugo Brehme, para demostrar que efectivamente la visión alemana que se tuvo sobre México hasta la fecha, sí permite ver lo que es el país o algunos componentes del país de una forma, muy peculiar, ¿no? Para arrancar la plática, yo quisiera recordar un par de elementos que tienen que ver con toda una discusión que se tiene en el siglo XIX y que permite precisamente explicar un poquitín cómo se van a estar construyendo estas imágenes que vamos a estar viendo. Desde el siglo XIX, eso es una idea de un filósofo alemán que es el filósofo Hegel. Cuando Hegel dicta sus lecciones sobre estética en la Universidad de Berlín a principios del siglo XIX, Hegel es un filósofo que considera que no debemos aprender ni trabajar el arte por formas ni por estilos, sino por contenido, no solamente porque la imagen artística, más que una forma, un determinado campo de visibilidad, a la hora que el artista decide seleccionar ese campo iconográfico y no, es decir, trabajar sobre determinado
contenido y no sobre otro, finalmente lo que está ejerciendo es el ver, dice Hegel, pero como sentido teórico. Habría que recordar también que es la línea alemana que posteriormente desarrolla la teoría de la Gestalt, es decir, que asume que el ver no es innato, sino que es producto de una determinada educación y que cuando estamos precisamente construyendo determinadas imágenes, lo que estamos ejerciendo a través del campo de visibilidad seleccionado es una determinada visión del mundo. A eso yo quisiera agregar otro elemento, que es un elemento ya que se construye casi un siglo de distancia de lo que mencionaba hace rato de Hegel, 1904, es cuando un teórico de la estética francés, que es Victor Segalen, que es un personaje muy curioso porque por un lado es marino, viaja hacia China, es uno de los poquísimos europeos que logran tener el permiso en aquel entonces para entrar a la ciudad prohibida de Beijing, y todo este, digamos, contacto que tiene Segalen, habrá que recordar también que cuando se regresa a Europa pasa por la isla de Bora Bora un par de semanas después de la muerte de Gauguin, y toda esta experiencia que tiene Segalen lo empuja a concebir lo que él redactara posteriormente como Tratado del Exotismo. Y hay en ese Tratado del Exotismo esta frase que me parece absolutamente ejemplar, digamos, que dice: el poder de exotismo no es más que el poder de concebir otro y de concebir lo otro. Entonces, yo quería solamente recordar estas ideas para empezar precisamente como preámbulo, estar viendo algunas de estas imágenes que personas que no sabían nada de México, que no tenían absolutamente ninguna referencia a nivel de imagen, ¿por qué seleccionaron estos elementos y no otro? ¿Por qué lo representaron, digamos, de esta forma? Y cómo, digamos, ese ejercicio que han hecho estos artistas en el siglo XIX, nosotros definitivamente ya no lo podemos repetir. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con un campo de imagen, digamos, como punto de referencia. Entonces, no tenemos esa capacidad puntualmente, salvo en el caso muy preciso de Cándida Höfer, por eso lo veremos muy al final, de estar reconstruyendo estos mundos nuevos, tal como lo pudieron estar haciendo estos artistas extranjeros en el siglo XIX. Alors, mi último comentario es que el mundo de los artistas viajeros es enorme. Yo solamente seleccioné algunos. En la primera parte, que yo llamé Miradas de artistas viajeros sobre México, vamos a ver un par de franceses que introdujeron la fotografía, un italiano que introdujo la litografía, una británica que introdujo la acuarela. Y en la segunda parte nos dedicaremos a miradas de artistas alemanes sobre México, que ya tienen ese preámbulo que hemos mencionado, pero que van a estar aportando otros elementos. Ahora, habría que recordar, como les decía hace rato, que esta atracción finalmente que muchos artistas europeos sienten para México, recién independizado, se debe en gran parte a esta obra de Alexander von Humboldt. Quizá no el texto como tal, digamos, el famoso Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, sino porque es el único texto que en aquel entonces circula y presenta mapas. Y finalmente, el éxito de todos estos viajes que realizó von Humboldt aquí en el continente americano, aquí con esa última pintura que se conoce de él y que la puse precisamente porque es el último retrato que se le hizo frente a este volcán de Ecuador, para recordar que precisamente a él le debemos eso, la elaboración de este mapa. Hay que recordar que von Humboldt viene como geólogo aquí a México
a detectar minas, finalmente a hacer un trabajo de reconocimiento del terreno, para decirlo de forma un poco brutal, digamos, y que en ese texto, ¿no?, el famoso Atlas Geográfico y Físico del Reino de la Nueva España, von Humboldt introduce no solamente lo que conocemos como uno de los primeros censos de la población mexicana, que tantos criollos hay, que tanto descendientes de esclavos negros hay, que tanta población indígena hay, etcétera, etcétera, sino que también von Humboldt incluye este famoso mapa que les puse aquí a la derecha, que en aquel entonces, como les decía hace rato, es el único mapa que se conoce de México y que van a estar utilizando precisamente todos estos otros europeos que van a venir a México y que efectivamente van puntualmente a estar haciendo los mismos recorridos en México, porque van a seguir precisamente las rutas que vienen marcadas en ese mapa. Alors, en el surtido, digamos, muy general que yo estuve haciendo, empecé por un compatriota mío, el famoso Baron de Gros, que es uno de los grandes fotógrafos, más bien daguerrotipista, digamos, de la época, muy conocido por los primeros levantamientos, en particular, que él está realizando de la Acrópolis en Grecia, y que viene a México como parte de una misión diplomática del gobierno francés, y a él le debemos toda una serie de vistas, finalmente, que a veces nosotros llamamos d'après nature, según naturaleza, como se dice en aquel entonces, es decir, yo sí fui ahí y yo sí vi. ¿Por qué el comentario? Porque si ustedes tienen la oportunidad de estar hojeando el famoso Atlas de von Humboldt, muchas de las imágenes que aparecen en el documento de Humboldt no fueron realizadas aquí en México. Hay una imagen muy emblemática, por ejemplo, de la pirámide de Cholula, que es una visión completamente alucinada del edificio que manda a realizar von Humboldt posteriormente en Alemania, en que no corresponde para nada a la realidad, ¿no? Por eso que posteriormente todos estos artistas van a tener la precaución de estar poniendo ese famoso indicador d'après nature, según naturaleza, para decir yo sí estuve y yo sí fui. Alors, les puse esa obra de la izquierda du Baron de Gros simplemente para, digamos, indicar cómo nos llegan muchas de estas obras de estos artistas viajeros, que son como bocetos, fragmentos de obra, y en la parte superior Gros está indicando qué es lo que le falta agregar precisamente para terminar la pintura, y muchas veces de regreso a Europa es cuando precisamente se están como tal terminando estas obras, ¿no? Alors, como decía hace rato, pues estos artistas van a estar haciendo estos recorridos que ya vienen señalados en los mapas de Humboldt, que indican puntualmente por qué vemos determinada repetitividad en lo que son las imágenes, ¿no? Sí, como dice Segalen en la cita que yo mencionaba hace rato, lo exótico es la capacidad que uno tiene para poder desarrollar la facultad de aprender lo otro o lo del otro. Entonces, no nos han de extrañar precisamente que vamos a empezar a ver sitios arqueológicos, volcanes, toda una serie, digamos, de elementos naturales, igual los tipos mexicanos que veremos más adelante, que son como tal los que van a estar atrayendo al ojo del extranjero. Ahorita la selección que yo hice es en base a las aportaciones, como yo decía hace rato, técnicas que algunos artistas viajeros han hecho. Hay que estar recordando que la Academia de San Carlos, aquí en México, bueno, en la Nueva España, cuando se abre en 1783, depende de la Academia de San Fernando de Madrid, que a su vez depende de la Academia de San Lucas de Roma, y que contrariamente a la Academia de Bellas Artes de París, por ejemplo, donde se puede trabajar el pastel, experimentar, etc., en la Academia de San Fernando de Madrid,
San Fernando de Madrid, digo bien, y posteriormente en la de San Carlos, de aquí, de la Nueva España, está prohibido utilizar una técnica que no sea el óleo. Es decir, básicamente hasta la huelga de 1911, principios del siglo XX, los artistas que van a pasar por la Academia de San Carlos no tienen derecho de estar utilizando otras técnicas y menos experimentar. Entonces, en México, muchas de las nuevas técnicas, la litografía, por ejemplo, vamos a ver ahorita la acuarela y la fotografía, las están llevando como tal los artistas viajeros, que a menudo van a abrir talleres, caso de Linati, aquí en México, que directamente va a poder formar, aunque sea de forma un poco rápida, incipiente, algunos discípulos mexicanos, pero habría que recordar también que la estancia de Linati en México es muy breve, se meten problemas políticos porque publica un periódico, el famoso Iris, que es un periódico de crítica política, en fin, y posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores le embarga la maquinaria, ¿no? Entonces, se ve en ese momento, a mí me sigue llamando mucho la atención que lo que para nosotros la litografía era la revolución gráfica, digamos, y de circulación y distribución de las imágenes en el siglo XIX en Europa. Aquí en México, desde un principio se ve como algo muy sospechoso, por eso precisamente no se enseñaba en la Academia de San Carlos. La Secretaría de Relaciones Exteriores embarga la maquinaria. Y finalmente lo que va a suceder es que lo que va en particular estar creando Linati aquí, como no se va a poder seguir trabajando con la técnica, va a construir posteriormente lo que se llaman tipos. Y parte de los discípulos mexicanos que él va a poder tener posteriormente van a repetir exactamente ese mismo formato que llamamos álbum en ese momento, que consta de una pequeña descripción, un texto al cual se le agrega en ese caso una imagen. Aquí vemos, bueno, yo seleccioné dos personajes, en la izquierda una joven obrera y en la derecha un vagabundo, que Linati en ese momento plantea como tipos mexicanos y que posteriormente los litógrafos mexicanos como Casimiro Castro y Ezequiel Iriarte van a repetir. Eso me parece muy interesante porque por un lado se veta la distribución, digamos, y la implementación de los materiales de reproductibilidad técnica, digamos, de las imágenes. Pero entonces, ¿qué sucede cuando los mexicanos como tal van a estar o querer utilizar estas mismas herramientas? Los únicos modelos que van a tener son precisamente los que fueron ideados por los europeos, en ese caso directamente por ese italiano, que durante una estancia en Francia estuvo trabajando con David, Jacques-Louis David, lo que permite precisamente que tenga esta capacidad técnica, digamos, en lo que es el dibujo. Ahora, una mujer que me fascina desde que he conocido su obra es Adela Breton, británica, que llega a México a final del siglo XIX, que se va a internar básicamente en la península de Yucatán. Como británica, trae la acuarela, otra técnica vetada también en la Academia de San Carlos, y debemos a Adela Breton ese trabajo realmente extraordinario en el buen sentido de la palabra, de haber hecho en estas condiciones bastante patéticas, digamos, entre final del siglo XIX y principios del siglo XX, haber hecho el levantamiento integral de las pinturas de Chichén Itzá. No sabemos cuántos metros de rollos de papel acuarelizado, digamos, que elabora aquí en México, que posteriormente lleva a Gran Bretaña, y cuando uno piensa en las semanas de viajes en barco, en las malas, finalmente, condiciones de conservación, es realmente increíble la calidad de las obras que ha dejado, ¿no? Aquí les puse una de sus obras de
de Cholula, pintada precisamente con esa técnica de la acuarela. Cuando regresa de la península de Yucatán, va a pasar por el Valle de Oaxaca, posteriormente para el altiplano, antes de volver a embarcarse en Veracruz. Y es realmente una obra absolutamente extraordinaria, depositada en el Museo de Bristol, en Gran Bretaña, y precisamente en el año pasado, la imagen de la derecha corresponde a la retrospectiva que este museo británico hizo de su obra. Gracias a ella sabemos cómo estaban pintados todos los edificios de Chichén Itzá. En particular, lo que ustedes tienen aquí en la imagen de la derecha corresponde a las pinturas del Templo de los Guerreros, y lo que tenemos aquí en la imagen de la izquierda corresponde a los relieves que inicialmente tenían pigmentos del Palacio de las 1000 Columnas. Un italiano que introduce la litografía, una británica que introduce la acuarela, la fotografía la van a introducir los franceses. Désiré Charnay es realmente uno de los pioneros, digamos, quizá no el primer europeo que llega a México con la técnica de la fotografía, definitivamente no, pero es el que le va a dar un uso sistemático de levantamiento, en particular de los sitios arqueológicos, ¿no? Aquí puse el cartel de la exposición que curó Eduardo Matos Moctezuma hace unos 4 años, que le fue consagrada en el antiguo colegio de San Ildefonso, porque precisamente la arqueología mexicana sí le debe mucho a Adela Bretón y a sus levantamientos de Chichén Itzá, debe también muchísimo a las fotografías de Désiré Charnay. Aquí en un sitio que hoy en día pues, visitamos con mucho gusto, que es Ekbalam, un poco antes de llegar a la ciudad de Izamal, que tiene unos relieves en estuco absolutamente increíbles, que era un sitio dificilísimo, digamos, de acceso en aquel entonces y que no atraía para nada la atención, digamos, de otras personas. Aquí parte de sus levantamientos fotográficos. Cada fotografía, como ustedes ven, tiene una pequeña leyenda que no corresponde forzosamente a los nombres con los cuales nosotros hoy en día conocemos los edificios. Ningún arqueólogo va a hablar de ruina, vamos a hablar de sitio arqueológico, de ciudad prehispánica, por ejemplo. En esta serie de fotografías sobre Uxmal, sabemos perfectamente que el edificio de la izquierda no es ningún palacio, es la actual pirámide o templo del adivino, que digamos tiene esta particularidad de tener una especie de contrafuerte en la parte baja, y Uxmal como Mitla, siendo dos de las ciudades prehispánicas que han trabajado el relieve de mosaico, sin que esté como tal comprobado el contacto que pudo haber directamente entre las dos. Y por eso les recuerdo esta cita de Segalen que les estuve citando en un principio. Lo que llama la atención obviamente a los extranjeros son lo que ya acordamos llamar a partir de ese momento los tipos mexicanos. Esta forma peculiar de estar vendiendo en la calle, cargándose de todo lo que uno puede cargar, sentándose en el piso, en el mercado, esos elementos que todavía nosotros vemos y que empiezan a venir registrados en estos trabajos. Ahora, otro fotógrafo que ya no es como tal el fotógrafo, digamos, como asesor del trabajo del arqueólogo, sino que las historias de la fotografía en México consideran como el iniciador, a ver si lo digo bien en español, o quien inició el fotoperiodismo, es François Aubert. François Aubert llega aquí en México como parte de la corte de Maximiliano y Carlota, es el fotógrafo oficial, y a él le debemos tanto vistas del castillo de Chapultepec como de lo que sería hoy en día el centro histórico de la Ciudad de México,
puntualmente incursiona también en una línea de trabajo de los tipos mexicanos, pero realmente una de las aportaciones de su trabajo tiene que ver con cubrir la muerte de Maximiliano. Aubert tiene esta idea genial, finalmente, en aquel entonces, cuántos periodistas hoy en día no están haciendo exactamente lo mismo, de estar cubriendo finalmente el suceso, de estar, digamos, divulgando estas imágenes, tanto del cadáver de Maximiliano embalsamado, como de sus botas, de su camisa ensangrentada, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es que estas fotografías se van a regresar a Europa para dar fe precisamente de la muerte de Maximiliano, del fin del imperio de los Habsburgos. Y lo que es interesante es que vemos puntualmente cómo algunos artistas europeos, aquí estoy dando el caso de Manet, a su manera van a estar reinterpretando estos hechos americanos, ¿no? Aquí la foto de François Aubert a la izquierda y la recreación que hace Manet del mismo suceso en una pintura finalmente del mismo año, ¿no? Como otra vez, ¿qué tanto la introducción de una nueva técnica, como decía hace rato, más que dedicarse exclusivamente al registro de algunos elementos que pueden llamar la atención del otro, puntualmente terminan en lo que hoy en día llamaríamos como tal el fotoperiodismo. Y el trabajo de Aubert en ese sentido es absolutamente impactante, porque finalmente él tampoco tenía referencias de lo que se podía estar haciendo y sobre todo del impacto que pudiesen tener a corto, mediano o largo plazo estas imágenes, tanto aquí en América como finalmente en Europa. Ahora, con eso yo cierro finalmente esa primera parte que tenía que ver con introducción de nuevas técnicas. Los primeros registros que están haciendo los artistas viajeros, de lo que vamos a llamar tipos mexicanos, de sitios arqueológicos, de paisajes naturales o urbanos, como los estamos llamando en el siglo XIX. Y lo que es interesante cuando estamos trabajando toda esta línea, finalmente es que hay una continuidad muy marcada sobre la atracción que han tenido los artistas alemanes para México, y que es lo que yo quisiera finalmente tratar en esta segunda parte. Por eso lo puse aquí, miradas artísticas alemanes sobre México. Ahora aquí, como antecedentes de Cándida Höfer, he seleccionado solamente 4 artistas, 2 pintores y litógrafos y 2 fotógrafos. Ahorita los vamos a estar viendo. Ahora, como el francés en aquel entonces, pues finalmente es la lengua culta, ustedes verán que desde el texto de Linati, que se publica en Bruselas en francés, hasta los otros textos de referencia, obviamente los de Désiré Charnay en su momento, pero el de Karl Nebel, finalmente todos estos textos se van a seguir publicando en francés y todos ellos van a tener exactamente el mismo formato. Un relato de viaje que puntualmente tiene que ver con algunas descripciones finalmente de edificios, de paisajes, de tipos mexicanos y la ilustración correspondiente. Alors, si ustedes ven aquí la imagen de la derecha, brinca el error, entre comillas, de escala que ustedes tienen entre la catedral, digamos, y los personajes que andan en el zócalo. Pero finalmente si asumimos que la imagen en sí, así como nosotros la trabajamos en historia del arte, no es un campo de verdad o de error. Es solamente lo que refleja un artista de la capacidad que tiene de aprehensión del mundo. Nosotros asumimos precisamente que lo real es una construcción histórico-sociocultural y que vemos y que representamos lo que pensamos, lo que vemos, ¿no? Pero sería muy inexacto
pensar que por qué efectivamente nosotros detectamos ciertos errores de escala, la imagen como tal es falsa. Hay que pensar que estas imágenes están producidas para un público extranjero, dominantemente europeo, que no conoce México, que probablemente nunca vendrá a México y que por lo tanto la imagen tiene finalmente ese poder de poder transmitir la realidad del otro, no la exactitud de la realidad del otro. Ahora, Nebel se ilustra tanto por sus paisajes urbanos o paisajes naturales, como los conocemos en el siglo XIX, pero también porque él incursiona en esa línea de los tipos. Y finalmente, apoyándose otra vez del famoso mapa de von Humboldt, y ustedes verán, y aquí se los puse, ese texto contó en su momento, que sería viaje pintoresco y arqueológico en la parte más interesante de México, contó en su momento con una introducción de von Humboldt. O sea, que mejor finalmente que el propio gran aventurero de América que abrió la puerta finalmente a todos estos otros artistas pudiese dignarse en escribir un prefacio para este texto, que era finalmente una forma de avalar y de darle mayor credibilidad a estas imágenes. Ahora, lo que hace Nebel finalmente es un mapeo de México por regiones, asociando ámbitos naturales o ámbitos urbanos con diferentes tipos mexicanos, como ya los estamos llamando, que presentan su vestimenta y su oficio. Entonces, si otra vez lo exótico es la capacidad que tenemos de aprender a lo otro, es obvio que tanto la vestimenta como determinados oficios, como la manera de estar preparando tortillas, van a estar llamando la atención, digamos, de estos artistas. Sin olvidar, obviamente, la incursión en el campo arqueológico, con finalmente estos mismos desfases de escala que estamos notando, pero que es una forma tan tranquila de estar finalmente, cosa que todavía decimos hoy en día, que es alabar la inmensidad de la naturaleza en América, ¿no? Un europeo que viene a América todo lo ve grande, amplio, vasto. Igual uno regresa a Europa y todo lo ve chiquitito, desde el elevador, la carretera, puntualmente el diseño del coche, ¿no? Y finalmente ese desajuste de escala que estamos viendo en esas imágenes, nosotros lo estamos viendo así. No solamente ese edificio como tal, que no tiene ninguna referencia en mi imaginario simbólico, sino que todo lo que aparece aquí en América finalmente está fuera de escala en relación con lo que yo conozco de mi propio país. Ahora, al trabajo de Nebel hay que estar agregando el trabajo de Rügendas, que es otro de los, digamos, trabajos de referencia cuando estamos no solamente trabajando el grupo, bueno, la producción del grupo de los artistas viajeros, sino la forma alemana de estar, digamos, aprendiendo México. Aquí precisamente les puse este contraste entre lo que sería étude d'après nature, lo que les mencionaba hace rato, esa forma que tienen los artistas de estar diciendo yo estuve aquí, lo que estoy recreando. Si te da esta impresión de inmensidad es porque realmente está así. Y todos estos estudios finalmente que son como campos de variación cromática, que también estuvieron haciendo los artistas. Ustedes saben que las condiciones de luz cambian de país a país, ¿no? Y algo que finalmente ha impactado mucho todos los extranjeros que han venido a trabajar aquí, bueno, los extranjeros europeos que han venido a trabajar aquí en México es la calidad de la luz, por un lado, pero por el otro lado, el hecho que en un mismo día, en 24 horas, un mismo paisaje puede tener cambios muy drásticos, cosa que posteriormente la pintura impresionista, precisamente en Europa, por estas mismas fechas, entre final
del siglo XIX, principios del siglo XX, intentara como tal estar registrando, ¿no? Estar empezando a producir series de un mismo elemento para poder demostrar que no hay una verdad como tal en una pintura, sino que la verdad de un paisaje, de un volcán, etcétera, está en su condición atmosférica y en los cambios que esta condición atmosférica finalmente generará. Ahora, paisajes urbanos, paisajes naturales y la pintura costumbrista, como los llamamos, en aquel entonces. Aquí también les puse esta indicación de óleo sobre cartón. Hay que pensar que muchas obras sí se van a realizar aquí en México y que finalmente parte del problema va a ser regresar con todo este bagaje de producción a Europa. De ahí a veces los pequeños formatos que trabajan aquí los artistas o estas obras semi-inconclusas como la que veíamos hace rato du Baron Gros, ¿no? Con las indicaciones para estarlas terminando con calma una vez que uno regresa a Europa. Ahora, aquí van dos fotógrafos. Ahorita, el primero es Schröder. Cuando estamos trabajando en particular, ¿por qué un fotógrafo como Hugo Brehme llegó a México y finalmente se queda en México? Lo que estamos viendo es que posterior a los textos de von Humboldt, hay otros aventureros alemanes, entre los cuales destaca Oswald Schröder, que es un viajero alemán que viajó a África, viajó posteriormente a América y finalmente sigue este mismo formato que, digamos, llamábamos álbum hace rato, que es una crónica, un relato que viene ilustrado. Lo que es interesante es que si hojeamos, por ejemplo, ese texto de Schröder, lo que estamos viendo es que ya se están empezando a repetir otra vez estos famosos tipos mexicanos, el aguador, que es el que tenemos aquí, y otros elementos que ya estaban obviamente en los álbumes de Linati, que ya circularon en Europa, que la mayor parte del europeo finalmente conoce y va a poner como elemento propio de México. Este texto se ilustrará posteriormente con fotografías. Aquí les estoy dando otras imágenes de otras portadas para que ustedes vean cómo empieza a haber una cierta repetitividad en la forma como se está dando a representar, digamos, México. Sabemos que Brehme, finalmente, que es la antecámara directa del trabajo de Cándida Hofer, que yo quiero presentar ahorita, Brehme conocía este texto de Schröder y la mayor parte de los investigadores que trabajan la obra de Brehme asumen que es porque Brehme leyó a Schröder que le dio ganas, digamos, de querer venir aquí en México. Ahora, dos cosas que yo puse aquí. La primera, que el primer viaje que él realiza en México, 1906, luego se va a regresar a Alemania, se va a casar en Alemania y va a regresar ya definitivamente en 1908 a la Ciudad de México con su esposa, va a abrir su taller fotográfico, etcétera. Pero en ese primer viaje de 1906, ustedes recordarán que von Humboldt vino como geólogo, pues finalmente Brehme coincide con una delegación alemana de geólogos que vienen precisamente para un congreso internacional de geología en la Ciudad de México. ¿Por qué puse esta anécdota? Porque finalmente Brehme va a establecer contactos con algunos de los científicos alemanes y todos los congresos en aquel entonces incluían algunos viajes o visitas guiadas a algunos lugares de México. Brehme se va a aprovechar de estos viajes organizados, con eso va a empezar a conocer y recorrer México y es probablemente lo que le dio ganas de regresar definitivamente en 1908. Ahora, el otro elemento que yo puse aquí es la placa, finalmente que está en la casa, en su casa,
en su ciudad natal, recordando que Brehme está considerado aquí en México finalmente como uno de los fotógrafos más importantes, y que su fondo finalmente fue legado a la Fototeca Nacional en Pachuca. Ahí es donde se tienen varios miles de sus documentos registrados, y que este fondo, por el valor histórico que tiene, porque finalmente Brehme no solamente va a estar recorriendo México y retratar México, sino también va a retratar los tipos mexicanos, pero tiene una parte muy importante de su producción que corresponde a la Revolución Mexicana. De por sí, muchos de los íconos de la Revolución Mexicana en iconografía se los debemos a Brehme, que ha sido finalmente el artista más copiado, sobre todo por artistas mexicanos. Ese es el primer, finalmente, gran documento que va a sintetizar parte de su producción, que se publica en Berlín, que inicialmente circula solamente en Europa. Posteriormente habrá otras versiones que circularán aquí en México, una vez que, digamos, cobrará fama por su taller fotográfico establecido en la Ciudad de México. Ahora, lo que es interesante es que Brehme finalmente recoge bueno, los alemanes dirían Einfühlung, de por sí hay una teoría de la Einfühlung en la estética alemana como una forma muy particular. Bueno, Einfühlung literalmente lo podríamos traducir como empatía, y hay una forma muy particular que tienen los alemanes de estar pensando precisamente la relación que tenemos con nuestro entorno natural. Ahora, esa relación particular que tenemos con nuestro entorno natural, en la cátedra que dicta en la Universidad de Berlín a principios del siglo XX, Hegel la llama romántica. Pero no es el romanticismo de los sentimientos, eso no cabe en esa visión alemana, sino lo que entiende Hegel por Romantik, y lo que se entiende por el romanticismo de la Einfühlung es la capacidad que tiene el hombre en determinado momento de volver a emplazarse en el mundo y pensarse desde su finitud. Ahora, un pintor finalmente que puntualmente pudo conocer Hegel es Friedrich. La mayor parte de la, digamos, de la obra que se ha conservado de él está en la Pinacoteca de München, en Alemania, donde están estos cuadros absolutamente fascinantes. Dos cosas de Friedrich que vamos a estar viendo en la estética de Brehme, y que puntualmente algunos mexicanos posteriormente van a repetir. Si ustedes se dan cuenta, Friedrich no se interesa por el retrato humano, sino por la forma como el ser humano se reemplaza en el mundo. De ahí que en la mayor parte de los casos pinta a los seres humanos de espalda. Es el ser humano perdido en la contemplación del mundo, ¿no? Entonces, revisando una pequeñísima parte del archivo de Brehme, se me hizo tan obvio que podíamos estar haciendo ese montaje entre algunas pinturas de Friedrich, en particular esta que es una de sus obras más emblemáticas, El caminante sobre el mar de nubes, de principios del siglo XIX, y parte del trabajo finalmente que está realizando aquí Brehme en México, que casi siempre sigue poniendo a un personaje o varios personajes en la imagen para dar finalmente la escala, pero estos personajes, como en la pintura de Friedrich, aparecen de espalda y quedan perdidos finalmente en la contemplación del mundo. Friedrich, aunque parte de su obra ha sido, digamos, destruida por varias razones, nos da toda una serie de pinturas que llamaríamos posteriormente atmosféricas: el alba, el amanecer, el anochecer, el invierno, etcétera, etcétera,
Y ustedes ven otra vez cuando aparecen personajes, casi sistemáticamente estarán de espaldas, perdidos precisamente en la contemplación de la naturaleza. Bueno, solamente como puntos de referencia del trabajo de Friedrich. Algunas de sus pinturas tienen que ver con serranías alemanas, otras con serranías suizas, finalmente. Pero esa idea siempre de encontrar en la pintura un punto de vista que me va a permitir sugerir la inmensidad, finalmente, de la creación y lo pequeñito que somos nosotros como seres humanos en esa creación. Alors, si regresamos al trabajo de Brehme, volvemos a encontrar estos ángulos tan peculiares que él, digamos, ha manejado. Posteriormente, si ustedes revisan algunas fotografías de Juan Rulfo, que es uno de los fotógrafos que se inspiró tremendamente en el archivo de Brehme, encontramos exactamente los mismos cadrages, como decimos en francés, ¿no? Escoger un arco atrial, una ventana, y a partir de ahí dar una perspectiva hacia un monte, hacia un pueblo, hacia un volcán, etc. Y esta otra imagen, finalmente, de la derecha, que tiene la misma, digamos, el mismo montaje que en la pintura de Friedrich, el personaje de espaldas, o cuyo rostro no vamos a ver, y que está perdido en esta inmensidad del paisaje. Alors, parte de lo que le valió, digamos, al archivo de Brehme ser conservado es toda esta serie, son miles de fotografías dedicadas a la Revolución Mexicana. Y como les decía hace rato, muchas de las fotografías que tomó Brehme, finalmente Brehme mismo las hizo circular como tarjetas postales. Y a partir de ahí, pues otros fotógrafos tomaron finalmente los mismos ángulos, las mismas perspectivas, puntualmente los mismos personajes, los mismos pueblos, los mismos conventos, las mismas serranías, para estarlas repitiendo. Y les digo, así les podría yo estar multiplicando parte del trabajo de Brehme, directamente inspirado en esta estética alemana romántica, pero en el sentido que la definimos, ¿no? De estar poniendo estos personajes en contexto, perdidos en la naturaleza, sean donde finalmente sean. Y no podían faltar los famosos tipos mexicanos. De por sí ustedes tienen un número de la revista del sistema de fototecas del INAH, que se llama Alquimia, que dedicó precisamente un número especial a parte del fondo de la fototeca de Pachuca, donde está parte del trabajo de Brehme, a lo que ellos llamaron Brehme como constructor del prototipo mexicano. Prototipo del revolucionario, prototipo del tipo popular o del tipo folclórico, prototipo del paisaje. Si ustedes revisan, pero pues eso sería un trabajo muy largo, parte de las fotografías de Guillermo Kahlo, las de Cholula, que son emblemáticas, todas las fotografías de Guillermo Kahlo repiten las fotografías de Hugo Brehme. Eso es muy interesante. Por ahí les puse precisamente un par de montajes, ustedes revisan Juan Rulfo, y es muy fácil estar encontrando en el archivo de Brehme una fotografía que tiene exactamente el mismo ángulo. Alors, es para la fotografía, es para la pintura. Esa pintura de Siqueiros, que todo el mundo como ve un icono mexicano, es un copy-paste de una fotografía de Brehme. Si ustedes trabajan parte de los enfoques de Gabriel Figueroa en cine, es lo mismo. Él encontró localidades que son similares a las fotografías de Hugo Brehme. Eso en particular me parece increíble, la misma manera de jalar el vestido, no me digan, es la fotografía de Hugo Brehme pasada en pintura.
Ajá. Y yo creo que hay un trabajo que ahí puntualmente no se ha hecho, porque finalmente si hablamos de Juan Rulfo, si hablamos de Siqueiros, si hablamos de Gabriel Figueroa, no nos gustaría mucho decir que finalmente no son tan originales, para decirlo de esta forma, sino que lo que hay atrás es un extranjero que tuvo determinada sensibilidad o determinada Einfühlung para estar captando determinados elementos que otro ojo, en ese caso finalmente mexicano, ve como propio y finalmente repite, ¿no? Bueno, eso no es el objetivo de mi charla, pero se los quería mencionar porque Brehme ha sido uno de los artistas más copiados finalmente por cualquier otro tipo de persona y nunca se cita el trabajo y los otros finalmente lo presentan como un trabajo muy original cuando hay otra persona antes que les favoreció, digamos, la idea. Ahora, lo que yo quiero agregar, eso es también muy alemán finalmente en principio, porque ustedes recordarán que la primera guía turística que se concibe y que circula es la que idea Karl Baedeker, que es un alemán que trabaja en la primera mitad del siglo XIX, y Baedeker tiene precisamente la idea, más allá de todos estos álbumes que hemos visto, que hacen una descripción y que ponen una ilustración, digamos, de producir una guía turística. Ahora, podemos pensar también, eso sí no he encontrado cómo demostrarlo, pero podemos pensar que Brehme finalmente pues llegó a México con esa idea, yo voy a desarrollar una guía turística sobre México. En ese caso trabaja para esta imprenta norteamericana, porque finalmente ustedes saben que en algún momento hubo muchísimo turismo, entre comillas, norteamericano en México, y en estas guías lo que pone Brehme de forma muy astuta son sus propias fotografías. Alors, eso tiene tanto éxito que termina él mismo siendo guía de turistas. Y tenemos, digamos, registrado en su propio archivo, fotografía, sus propias tomas de los grupos que él mismo organizaba para hacer excursiones o a sitios arqueológicos o a estos lugares que se empiezan a poner de moda, Xochimilco. Habrá que pensar también que por estas fechas ustedes tienen un pintor finalmente poco trabajado en México, que es Joaquín Clausel, que trabaja las chinampas de Xochimilco. Hay que pensar 1911, estamos a un año de la huelga en la Academia de San Carlos, que va a abrir lo que se va a llamar aquí en México la famosa Escuela de Santa Anita, o sea, se va a desplazar como tal la sede de la Escuela de San Carlos en Xochimilco para, digamos, que los artistas pudiesen como tal trabajar in situ. Ahora, terminamos finalmente con el trabajo de Cándida Höfer. Yo hubiera podido haber agregado otros elementos, digamos, pero tampoco la idea era saturarlos, era solamente mostrar cómo hay una determinada sensibilidad, de continuidad en esa sensibilidad que se da en el tiempo, digamos, y en el espacio. Ahora, lo que es interesante en el caso de Cándida Höfer, finalmente si ustedes vieron la exposición, es que ella representa, sobre todo aquí para México, edificios o espacios o lugares, topos en el buen sentido de la palabra griega que pensamos que conocemos, pero finalmente la forma misma que ella tiene de estarlos representando nos dice que hay algo nuevo, ¿no? Platicando con Patricia Ortiz Monasterio, quien hizo las gestiones finalmente para que Cándida Höfer pudiese desarrollar este trabajo en México y que la exposición como tal se pudiera traer también aquí al Museo Amparo. Ella me contó esta anécdota que me parecía absolutamente emblemática, ¿no? Cándida Höfer llegando a el antiguo convento de San Francisco Javier Tepoztlán y no saber ni qué hacer con los retablos.
En el sentido de que lo que se ve aquí en México, lo que se da a ver en México, reta a la persona que no sabe por dónde empezar con estos campos visuales, ¿no? Patricia me comentaba que pasó varias horas intentando saber qué es lo que podía fotografiar de eso. Se le hacía mucho, demasiado, ¿no? Y habrá que recordar finalmente que todo lo que nos da a ver la fotografía, regreso a mis ideas del inicio, no es que la realidad esté ahí, sino que yo, dentro del entorno, selecciono algo. Aquí hice ese montaje sobre una serie que ella hizo del Museo del Louvre, hace unos 10 años aproximadamente, y parte de la serie que estuvo desarrollando sobre México en su viaje pasado. Digamos, efectivamente podemos encontrar muchos puntos de vista similares, pero en cada caso es como volver a darnos a ver lo que pensamos que ya vimos. Alors, en parte, efectivamente, porque todos estos espacios, bien lo sabemos, sistemáticamente se representan sin presencia humana. Esa famosa figura de Friedrich o de las fotografías de Brehm que aparece de espalda para darnos la escala, pues ya se borró y nos quedamos solamente con ese constructo natural o artificial, si es cultural, fabricado por el ser humano, y la forma como el ser humano, recreando, creando estos espacios, finalmente se va posicionando a él mismo, ¿no? Alors, ahí hay algo que a mí me brincó mucho cuando finalmente estuve viendo su trabajo aquí. Son estas ideas también muy alemanes. Hace rato hablábamos de la Einfühlung, hablábamos del ver como sentido teórico, pero habrá que recordar finalmente algo, otra idea que también va rondando por ahí desde el siglo XVIII y que expresa en su momento el filósofo alemán Immanuel Kant, que si bien entramos en contacto con la realidad exterior por medio de nuestra sensibilidad, Kant nos dice, si no interfiere la fantasía, entendida desde el punto de vista alemán como facultad de orden, esa sensibilidad no tiene chiste, no significa nada. Es mi fantasía, es decir, mi facultad de orden, mi imaginación como facultad de orden que me permite aprender este mundo exterior, ¿no? Si ustedes conocen Tlacochahuaya, conocen los otros edificios que están retratados y que aparecen en la exposición, parece que todo lo conocemos y finalmente no lo conocemos. Lo que nos da a ver la imagen, pero yo diría, eso se viene arrastrando también desde los trabajos de Hugo Brehm, por eso creo yo que han sido tan copiados, finalmente reproducidos y repetidos, es una forma de ver. Y sobre eso habría que agregar finalmente que cuando llegan todos estos artistas a México, voy a excluir ahí a Cándida Höfer, no hay un imaginario simbólico construido, no hay referencias. Ellos son los que empiezan a seleccionar estos elementos mexicanos para construir México. Y finalmente, los otros artistas que vienen después, Siqueiros o Juan Rulfo, Casimiro Castro, en otro momento, Gabriel Figueroa, pues retoman estos constructos y los vuelven a replantear por medio de otros medios técnicos y en otros campos de visibilidad. Pero estos elementos ya los tenemos nosotros en nuestro imaginario simbólico, que es también lo que explica por qué se han clonado y por qué se han repetido. Y por qué, a pesar de haber sido fabricado en la mayor parte de los casos por extranjeros, un mexicano finalmente lo termina viendo como elemento suyo, ¿no?
Como les decía, eso sería objetivo de otra charla, estar haciendo este trabajo un poco mediocre finalmente de comparar qué tanto uno se inspiró y copió al otro, ¿no? Aunque sea como en el caso que les enseñé, pasar de la fotografía a la pintura, en el caso de Bremer y Siqueiros, pero hay esa idea finalmente que lo que nos dan a ver estos artistas es una forma de aprender el mundo. Ahora, con eso yo quisiera finalmente concluir. Ustedes tienen finalmente entre los primeros artistas viajeros que llegan a México, como decía hace rato, que no tienen ninguna referencia, que empiezan realmente desde cero, y los que van a venir después, llamémoslos otra vez Rulfo, Siqueiros, etcétera, ellos ya tienen la mesa puesta. Y hay gente que vino, que seleccionó, que construyó, que divulgó, que preparó. Y hay otra generación posteriormente, que es la nuestra, que recibe estas imágenes, ¿no? Estas ideas muy dieciochescas de que puedo frente a la naturaleza o a la obra de arte estar en un estado de contemplación libre. Parece ser bien difícil que existe para nosotros en la era de Internet, digamos, y de la circulación masiva de las imágenes. Sin embargo, y eso es la segunda parte de mi conclusión, alguien como Cándida Höfer, finalmente, que también se mueve en este mundo nuestro, en el cual hay miles de imágenes sobre Tlacochahuaya, sobre Tonantzintla, sobre el teatro de Gollado, sobre el trabajo de Buren, etc. La calidad finalmente del trabajo y lo que sería en ese caso su aportación estética o artística, según como la queremos plantear, es que ella tiene la capacidad de volver a ponernos a ver esos edificios que pensamos que ya hemos visto, ¿no? Y hay puntualmente algunos detalles en las imágenes que ella está presentando que si nosotros estamos aquí en el edificio no los vemos. La capacidad, digamos, de aprehensión que ella tiene en estas imágenes es darnos a ver cosas que puntualmente nosotros no podemos ver. Ahora, dos cosas aquí, como les decía, la contribución inigualable de los artistas viajeros en cuestiones de aportaciones de técnicas, de creaciones, de tipos mexicanos, lo que puntualmente Ricardo Pérez Monfort en otro contexto llamara mexicanerías. Y por el otro lado, digamos, esa forma de estar construyendo un imaginario simbólico que la mayor parte de los mexicanos han, digamos, directamente aprovechado como suyo. Muchísimas gracias. No sé si ustedes tienen algunos comentarios, preguntas. Les recuerdo que hay muchos más artistas que los que cité, es un pequeñito fragmento solamente. Nadie se anima. ¿Sí? Esta cuestión que habló sobre el flung y la empatía y demás, ¿usted cree que se pueda realizar como a partir de, bueno, a lo mejor partiendo del presente hacia atrás, una mirada como un atlas, como lo hacía Warburg, hacia cómo históricamente, así como lo ha marcado aquí en el contexto de los artistas viajeros al contexto y al paisaje mexicano, esto se ha generado a partir de la historia del arte como una constante y que en realidad estos personajes como Humboldt y demás también lo han tomado de atrás? Eso es una pregunta muy compleja, porque finalmente lo que nosotros llamamos imaginario simbólico
yo diría no tiene más de un siglo de estarse trabajando, ¿no? Una línea principal de reflexión de la historia del arte o de la historia de la producción artística en general durante mucho tiempo fue, digamos, plantear la creación como el punto de partida de la producción artística, como si finalmente a quien llamamos artista fuese dotado de determinadas cualidades específicas que le permitirían generar como Dios, ¿no?, en su génesis, algún tipo de obra. Bueno, eso es una línea que se ha tenido durante mucho tiempo, que plantea una cierta autonomía del artista y por ende una cierta autonomía de la producción artística. Lo que es interesante, y eso es una, digamos, forma, yo diría, bastante alemana o germánica, de estar pensando el arte no en términos de creación, sino en términos de producción. Yo no hablé de Marx ni de otros teóricos, finalmente, pero que están ahí rondando. Y la línea teórica alemana tiene precisamente toda una serie de palabras, una muy simplona, sería esta de Zeitgeist, espíritu del tiempo, para decir que finalmente por determinados periodos históricos venimos influidos por determinados determinismos, como lo dirá Marx posteriormente. Pero lo que nunca eliminaron los alemanes es esa idea, y finalmente ahí habría que regresar también a la historia de las ideas alemanas, pensando que es Baumgarten, el primero, Gottlieb Baumgarten, que acuña el concepto de estética en el sentido moderno, y luego ahí se desprenden Kant y todos los demás. Digamos, esa idea de que una parte del emplazamiento del ser humano pasa por aestesis, o sea, la relación sensible afectiva que tenemos con el mundo. Esa forma sensible afectiva que tenemos de entrar en contacto con el mundo, incluyendo a los demás seres humanos, cuando genera en el hombre determinada empatía, entonces se transforma en Einfühlung, que es esta, ¿cómo decirlo?, esta especie de convivencia energética positiva que tienen varias personas o que puede tener una persona con un determinado entorno natural, lo que Kant posteriormente traducirá en el me gusta o no me gusta. Vamos a dejarlo, digamos, así. A la idea completamente opuesta de creación está la idea de determinismos que recibimos por nuestra propia capacidad de estarnos emplazando e interactuando de forma sensible y afectiva con el mundo externo, pero también por el espíritu del tiempo, el famoso Zeitgeist, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? Esa idea de que, Marx lo decía de forma un poco burlona en su momento, el hombre no puede pensar más que lo que le toca pensar en un determinado momento histórico. Es decir, no podemos rebasar nuestros determinismos, lo que explica tranquilamente por qué en determinado periodo histórico los artistas pueden repetir. No es una falta de capacidad, sino solamente el hecho de que somos sensibles en el mismo momento a los mismos elementos. Así podemos explicar la moda, los gustos gastronómicos, los gustos en música y no solamente digamos, la producción artística. Pero hay una continuidad que se da ahí. Finalmente, lo que estamos viendo es que, doy un ejemplo muy simplón, una vez que la Gioconda se vuelve famosa, viene Duchamp, que la retoma y a partir de la imagen de Duchamp, otros la van a retomar y ahí vamos, ¿no? Hay una conexión que se está haciendo en el imaginario simbólico, igual que sería con la Venus de Milo o otras obras que en algún momento están ahí, sin más,
que destacan por la moda, por una novela, por un crítico de arte, que alguien retoma y se hace cadena. Pero, aparte de eso, y eso es lo que para mí distingue de lejos al trabajo de Cándida Höfer. Y no me interesa si pertenece a una escuela de fotografía o a otra, no es eso lo que hace la calidad de su trabajo y que la hace esa gran fotógrafa que es que aun cuando nos presenta algo que aparentemente conocemos, tan triado como una galería del Louvre o una galería del Museo Nacional de Antropología e Historia, ella tiene esa capacidad de volver a enfrentarse al mundo externo, llamémoslo realidad o no, es lo de menos, y ejercer sobre ese mundo externo esa mediación que es su propia facultad de aprehensión. Porque habría que agregar que entre la fotografía que toma Cándida Höfer y la fotografía final que vemos, hay muchas ediciones de estas fotografías que se van a estar haciendo y ella misma decide sobre la fotografía ya impresa dónde cortar, dónde volver a enfocar, etc. Es decir, no es solamente yo llego a Tonantzintla o donde sea y me perturbo un rato porque no sé bien qué, luego yo digo, ok, eso, sino eso a su vez va a pasar por un segundo filtro. No sé si con eso me doy a entender. O sea, en el sentido que por un lado sí hay una continuidad, pero por el otro lado hay artistas, ella es una de ellos, que puede perfectamente cortocircuitar esta transmisión y volver a decirnos que hay en todos una capacidad genuina de ver. Pero esa capacidad genuina de ver la desarrollamos si tenemos esa famosa empatía con el elemento que vamos a estar viendo, ¿no? Eso es lo que le podría contestar. Gracias. ¿Y podríamos decir que todavía habría un tercer filtro al presentarse al espectador que se enfrenta a ella y reconstruye la obra una vez más? Siempre y cuando el espectador tiene la capacidad de sumergirse en la obra. Porque finalmente para mí, bueno, es mi forma, digamos, de ver, pero yo fui a ver las fotografías para ver qué detalles me daba ella a ver que no puedo ver yo, digamos, en el edificio. Porque si ustedes están en Tonantzintla, pues hay cosas de las yeserías que no van a poder ver. Igual si están en Tlacochahuaya, de pie o sentado en la banca, no van a poder ver algo del techo. Si están en la sacristía de la Catedral Metropolitana, si es que los dejan a ver, hay cosas que no van a ver de las pinturas de Cristóbal de Villalpando. En ese sentido, para mí, la fotografía sí es el ejercicio de darnos a ver y funciona si nosotros como espectador, pero pues hace rato yo hablaba de Duchamp. Duchamp es quien dijo precisamente que deberíamos dejar de ser espectadores en la expectativa de y transformarnos en regardeur, el que tiene la capacidad de mirar. Lo que está diciendo como tercer filtro funcionaría si precisamente quien ve a las imágenes de Cándida Höfer se pone en esa postura de regardeur. Es decir, no decir, pues eso está el edificio, pues sí, ese me lo conozco. No, sino volver a emplazarse dentro del campo de la imagen que ella propone y ponerse a ver lo que normalmente nosotros no podemos ver cuando estamos ahí mismo. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, espero que todos ustedes hayan visto la exposición como regardeur, porque hay muchas cosas que ver en estas imágenes precisamente.
Sí. Bueno, no sé si los demás, pero yo sí. Ok. O sea, mi duda es, ¿qué pasa con las fotografías que son como un poco más abstractas, que no muestran un entorno, sino que muestran detalles o este corte de una puerta, de un arco, de la pared que está así como con numeritos o de las tejas o azulejos que están en un rincón? O sea que es una fotografía más limpia y no sé cómo por qué lo hace. Bueno, eso sí no podría contestar para ella, pero lo único que sé es que algunas de estas imágenes tienen que ver con los detalles que se quitaron de las otras. No sé si me doy a entender. O sea, antes de retratar, el espacio se tiene que limpiar. Ajá. La fotografía de Tlacochahuaya, digamos, hubo que quitar flores y toda una serie de elementos que están ahí. O sea, esos espacios no están así, digamos, ¿no? Son espacios que se depuran, para decirlo de esta forma, para dejar de cierta manera solamente el cascarón arquitectónico. Entonces, parte de las otras fotografías retoman estos detalles que se quitaron para dejar el cascarón, que son los que a menudo dan directamente huella de la presencia del ser humano, sin que esté el ser humano como tal. Pero la flor está ahí porque hay un ser humano que la trajo, el muro está grafiteado porque pasó un ser humano, que etcétera, ¿no? Es decir, es una forma otra vez de estar haciéndonos reflexionar sobre la forma como nos emplazamos, pero sin que aparezcamos como actores directos. Yo por lo menos lo interpreto de esta forma, ¿no? Ahora, se puede justificar por el otro lado, por la idea de nueva objetividad en la fotografía, etcétera, es decir, quitar la presencia humana que afecta o contamina de cierta manera el espacio, el entorno arquitectónico, porque el tipo de relación que tenemos con él, por la contaminación visual que agregamos o con los objetos, digamos, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, retomando lo que comentaba la compañera hace rato, es esa posibilidad, digamos, de presentarnos un espacio vacío que entonces nosotros podemos estar llenando nosotros mismos, sin que haya otro indicador. Porque finalmente el graffiti funciona igual, ¿qué tal si lo hice yo o hice uno padrecito? Pero el mío no quedó retratado, pero alguna empatía tendré con. Gracias, Lorenzo. Bueno, agradecemos a la doctora que nos haya acompañado esta tarde y les invitamos a que visiten la exposición de Cándida Hofer y nos acompañen en las demás actividades que el museo tiene preparadas para el resto del mes. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes, muchas gracias.